Dios les bendiga, hermanos y hermanas que nos visitan a través de nuestra plataforma YouTube, canal Pacto con Jesús TV, y a quienes nos ven a través de nuestra página www.Iglesia Avivamiento Mundial Pacto con Jesús. Hoy nos encontramos con nuestro pastor Alberto Carralero y hoy nos estará respondiendo una serie de preguntas para conocer más de él y su ministerio, y nos hablará sobre su testimonio. Dios le bendiga, iglesia, Dios bendiga a cada familia, Dios bendiga a cada hogar que puede vernos a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube, a través de la página web de este sitio. Mi nacionalidad, yo soy cubano, nacido en Cuba. Bueno, me llamaron al ministerio cuando yo era apenas un joven, era un adolescente que tenía 15 años. Ahí fue cuando el Señor pues me llamó a su camino. Bueno, mis pasajes favoritos, para mí todos son favoritos, para mí todos pues me habla, la palabra de Dios me ministra. Pero hay unos pasajes específicos que yo me he encontrado en proceso, me he encontrado en prueba, y yo me he agarrado de esos pasajes bíblicos, lo he llevado a mi vida, lo he hecho mío. Y por ejemplo, uno de esos se encuentra en Éxodo 14:14, que dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. También en el Nuevo Testamento, en Romanos 8:28, que dice: los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y también, por ejemplo, el Salmo 27 completo, el Salmo 91, Salmo 23. Muchos versos bíblicos realmente, pero esos en específico han sido en momentos de dificultad de los cuales yo me he agarrado siempre y me he apropiado de ellos como mío. ¿Cómo nutro mi relación con Dios? Bueno, yo pienso que la mayor manera de nutrir una relación con Dios, para mí hay dos. Una es en oración y otra es en lectura de su palabra. Pero yo pienso que un cristiano no tiene que ser específicamente un pastor, no tiene que ser específicamente un líder, sino toda aquella persona seguidor de Cristo que se haga llamar cristiano. Para nutrir su relación con Dios, pues lo primero es la comunión, es el tiempo de oración, es el tiempo de intimidad con Dios. Mi llamado al ministerio realmente pues es algo bien curioso, es algo bien de Dios, porque yo sí desde bien joven pues empecé a estudiar la palabra de Dios, empecé a involucrarme en todo lo que era la iglesia. Fui presidente de jóvenes, fui presidente del Ministerio de Deporte, estuve atendiendo pues células, misiones, y muchas personas llegaron y me dijeron que sí, que Dios tenía un gran ministerio. Muchas personas llegaron y me profetizaron que me veían pues predicando a grandes masas, a grandes multitudes, pero sin embargo yo aún no sentía que era mi llamado, que no era mi tiempo. Caminos a Estados Unidos y venía cruzando frontera entre Honduras y Guatemala, y yo recuerdo como si fuera ahora que cuando yo iba en ese carro en horarios de la madrugada, escuché una voz que me habló audiblemente a mi vida y me dijo el Señor así, que me tenía una iglesia preparada para mí en los Estados Unidos. Y realmente fue algo que me confrontó mucho en ese momento, porque yo venía para Estados Unidos pues precisamente no a pastorear. Yo venía para Estados Unidos precisamente pues no a servirle a Dios. Yo venía con mi propia visión humana, pero sin embargo Él me dijo en esa travesía, Él me dijo que Él me estaba llamando al pastorado y que me entregaba una iglesia aquí en Estados Unidos. Y yo recuerdo que yo pues automáticamente llamo a mi esposa y le hablo y le digo: mira, me pasa esto, el Señor me habló y me dijo que me tiene una iglesia preparada en los Estados Unidos. Y en ese momento ella me dijo: pero ven acá, pero ¿cómo me vas a decir eso si tú estás en una travesía, ni siquiera has llegado a esa nación, tú no conoces cómo va a ser en ese país tu vida? ¿Cómo tú me vas a decir que Dios te habló esto? Y yo le dije: bueno, yo escuché la voz de Dios en 3 ocasiones y no sé qué va a pasar, pero sé que Dios habló a mi vida y algo grande Él está preparando. Y recuerdo que nada, llegué a México. En México estuve un largo tiempo hasta que logré entrar a Estados Unidos. En el 2019 entré en un proceso migratorio. Y cuando entro en ese proceso, me toca estar 9 meses detenido en centro de detenciones acá en Estados Unidos. Y recuerdo que la primera prisión de migración federal donde yo me encuentro se encontraba pues en Nuevo México. Y en esta prisión yo recuerdo que empiezan a dar culto, empiezan a dar servicio los mismos detenidos. Y se me acerca alguien sin más acá y sin más allá, sin conocerme, y me dice: ¿usted es pastor? Y yo le digo: no, yo no soy pastor, yo soy cristiano, pero no soy pastor. Y me dice: ¿usted quiere compartir una palabra en esta noche? Y le dije: ok. Y recuerdo que esa noche pues empiezo a predicar ahí en ese centro de detención, en esa prisión, empiezo a predicar la palabra de Dios. Y se empezaron a acercar pues muchas personas que se encontraban en un proceso migratorio parecido al mío. Y dimos servicio ese día.
dimos servicio el día siguiente y ya pues todo el mundo empezó a llamarme pastor, y pastor para acá y pastor para allá, y empecé a dar servicio, empezamos a dar culto todas las noches. Pero luego fui movido a otro centro de atención también. En ese centro de atención pues también empezamos a predicar, empezamos a ganar vidas para el Señor. Llegamos a otra prisión también y seguimos ganando vidas para el Señor, porque realmente fue un proceso largo, fueron 9 meses. Y recuerdo que llegamos a una prisión que se encuentra en Luisiana, en el estado de Luisiana, y se llama Wynn Correctional Center. Llegamos a esa prisión, y cuando llegamos a esa prisión, siempre que llegaban pues personas nuevas, detenidos nuevos, primero lo llevaban a una iglesia que había en el centro de la prisión. Esto es una prisión de alta seguridad, y ahí le daban pues los reglamentos de cómo funcionaba este establecimiento, esta prisión. Y yo recuerdo que cuando yo entro a ese lugar, yo siento tan grande la presencia de Dios, yo siento tan fuerte la presencia de Dios que impacta mi vida, y yo simplemente miro al púlpito y le digo: Señor, si tú me dieras solamente 3 minutos, si tú me dieras solamente 3 minutos predicando tu palabra en medio de este lugar, en medio de este desierto, cuántas personas sin esperanza, cuántas personas condenadas, si usted solamente, Padre, me diera 3 minutos. Y recuerdo que nada, pues nos dieron el reglamento, nos mandaron a la celda, y al cabo casi de 2 meses se me acerca un hermano que se encontraba ahí detenido, del Salvador. Este hermano tenía una condena de 30 años, y él se me acerca a la celda y me dice: oiga, pastor, ¿usted está dispuesto a predicar mañana en el servicio de la iglesia? Y yo me quedo impactado y le digo: ¿cómo usted sabe que yo soy pastor? Dice: no, a mí me comentaron que usted era pastor. Y yo le dije: no, es que yo no soy pastor, yo vengo predicando, en Cuba serví al Señor, he estudiado, me he preparado, pero no me siento como pastor. Y él me dice, me habla de nuevo y me dice: bueno, queremos que mañana lleve usted un mensaje a la iglesia, a esta misma iglesia, donde le expliqué que le pedí al Señor que por lo menos me diera 3 minutos. Bueno, hermano, realmente al otro día me preparé, me pasé la noche entera en oración, y cuando llegó la hora dispuesta a que pasaran por mi celda, nunca pasaron. Nunca llegó esta persona, pero yo sin embargo me quedé con ese mensaje. Y luego, al cabo casi de 1 mes y tanto, me mandaron a buscar, pero ya yo tenía el mensaje, tenía la palabra preparada. Llegamos hasta el templo que estaba en el centro de la prisión. Cuando tocaba servicio, aquello era algo hermoso, tantas personas llegando ahí a la iglesia, personas detenidas, eran movidos por búnker, porque estaban establecidos en la prisión por búnker. Pero un día de esto yo me encontraba ahí pues haciendo mi asilo político, y un día de eso Dios habla a mi vida y me dice: no es tu tiempo, no es tu tiempo, no es tu tiempo, no es tu tiempo de estar acá. Y yo me quedo impactado y digo, hablo con el Padre, digo: Padre, ¿cómo que no es mi tiempo? Me hablaste que tenías una iglesia para mí, estoy en una iglesia. Incluso el chaplain de ahí, del centro de detención, que este hombre no era preso, era un capellán. Allá él había hablado con una iglesia hispana que se encontraba cerca, se encontraba en Monroe, y esta iglesia hispana pues estaba haciéndome trámite para yo poder salir bajo libertad y ser pues un predicador de esa iglesia ahí, que necesitaba un predicador hispano. Pero Dios habló a mi vida y me dijo: no es tu tiempo, no es tu tiempo, tú vas a ser regresado a tu país, yo tengo que llevarte a tu país, yo tengo aún que procesarte más antes de que tú salgas al llamado del cual yo te estoy preparando. Y fue realmente algo que a mí impactó mi vida, pero como ya él había hablado una ocasión, volvió a hablar una segunda ocasión, yo solamente dije: Señor, yo voy a hacer tu voluntad y no la mía, yo voy a creer en ti, voy a confiar en ti. Imagínense, vengo de una nación, Cuba, como muchos conocen, que está bajo un sistema político, que es una dictadura. Vengo de un país donde no hay derechos humanos, donde hay un país que hay tantas escaseces, un país donde si tú te expresas libremente o si tú expresas tu sentimiento en contra de ese sistema pacíficamente, pues imagínese que usted puede ser maltratado, usted puede ser preso, detenido, usted puede ser incluso torturado. Y a mí me tocaba enfrentarme a esto cuando yo me regresara a mi país. Había muchos temores dentro de mí. Yo dije: Señor, si tú me vas a llevar, tú me vas a guardar. Si tú me vas a llevar, tú me vas a guardar. Si tú me vas a regresar a esa tierra, si tú me vas a regresar ahí donde ya tú me sacaste, tú me vas a guardar. Y realmente nada, en el mismo 2019, en diciembre, soy deportado a Cuba. Soy deportado a Cuba, humanamente perdí todo, porque llegar hasta Estados Unidos, esa travesía que yo hice de un país hacia otro, tenía que coger carro, tuvo un costo de pasaje, y perdí todo, humanamente perdí todo, pero yo portaba una promesa de Dios, yo portaba esa promesa que Él me había hablado,
que Él me estaba llevando y en su tiempo Él me iba a sacar. Y recuerdo que llegué a mi país, llegué realmente humanamente, materialmente llegué sin nada. Lo perdí todo, solamente me quedaba mi familia, mi casa vacía totalmente adentro, se vendió todo. Pero una promesa de Dios, una promesa del Padre. Ahí empecé a congregarme de nuevo en la iglesia donde yo me congregaba. Empezamos a crecer, levantamos una misión. Esa misión pues era parte de 12 misiones que habían como iglesia. Empezamos a crecer en esa misión, empezamos a crecer, vinieron procesos a nuestras vidas, Dios nos levantaba. Fue un largo camino hasta que un día, después de 2 años, Dios me vuelve a hablar y me dice: llegó tu tiempo. Llegó tu tiempo, yo te saco de esta tierra. Llegó tu tiempo de ser procesado. Llegó tu tiempo donde yo voy a cumplir la promesa que un día yo te hablé que iba a cumplir en tu vida. Y yo recuerdo que una vez más hablé a mi esposa y le dije: mira, así habló Jehová a mi vida. Y ella me habla y me dice: pero tenemos ya una estabilidad. Dios me había bendecido mucho económicamente. Llegué sin nada y Dios me había dado pues bastante. Ya tenía la iglesia y le dije: Dios me habló. Recuerdo que me senté con mi pastor, el pastor que estaba en aquel momento con el que yo trabajaba, que me atendía. Y le dije: mira, Dios me habló y yo voy a hacer su voluntad. Estuvimos orando como 2 meses, el pastor realmente pues no quería que yo me fuera, quería que permaneciera ahí. Realmente era de gran ayuda para el ministerio, era de gran ayuda para la iglesia. Pero al cabo de 2 meses pues me dijo: bueno, ya no puedo hacer más nada. Si tú dices que Dios te habló, pues emprende tu llamado, emprende tu camino. Y vuelvo a salir en travesía para acá, para Estados Unidos. Pero cuando yo salgo para acá, de travesía, fue un proceso bien largo y voy a hacer lo más breve posible porque quiero que usted reciba lo mejor de este testimonio y usted se haga dueño de esto también y se identifique con esto que yo le estoy hablando. Pero cuando yo entro acá a Estados Unidos, yo tenía una sanción del 2019 de 10 años donde yo no podía volver a entrar a este país. Yo tenía una sanción federal donde ellos me sancionaban que yo no podía volver a pisar territorio americano durante 10 años. Pero yo portaba una promesa. Yo portaba una promesa de Dios. Yo sabía al Dios que le había creído. Ese mismo que me llevó a Cuba, ese mismo que me prosperó en medio de un desierto, ese mismo que me levantó y ese mismo que me habló y me trajo. Yo sabía que no me iba a dejar en vergüenza. Recuerdo que entro a Estados Unidos. Cuando entro a Estados Unidos, automáticamente que mis huellas pasan por un sistema donde ellos detectan toda persona que entra. Es una estructura que ellos tienen. Sale esta sanción, esta penalización de 10 años federal hacia mí. Y yo soy removido a una prisión federal en Gio, Texas, donde ahí supuestamente debía estar 5 años de condena pagando producto a que yo violé este proceso migratorio. Y recuerdo que llegué ahí. Las personas que se encontraban conmigo, habían algunos emigrantes, pero había muchas personas con condena. De hecho, el uniforme que usábamos era un uniforme de color naranja, que era por delito, porque realmente, humanamente, yo había cometido un delito. Pero yo empecé a predicar en el búnker, y empecé a predicar, y el búnker entero se convirtió para Dios. La gloria de Dios empezó a descender, las personas se empezaron a quebrantar, empezaron a confesar sus pecados, empezaron a arrepentirse, se empezaron a convertir en aquel lugar. Y un día, sin más acá y sin más allá, llega un oficial de migración y me dice: no, usted es llamado para reabrir su caso. Y yo dije: gracias, Señor, porque tú no te olvidas de mí, tú no te olvidas de tus hijos, tú no te olvidas de la promesa que me hiciste. Mi caso es reabierto y soy suelto bajo palabra ese día. Soy suelto, llego hasta mi familia acá en Louisville, Kentucky. Nos encontramos en el estado de Louisville, Kentucky. Y ahí empieza entonces mi proceso. Estaba solo, no estaba mi esposa acá. Gracias a Dios, al cabo de 2 meses, pues logro traer a mi esposa. Y mi esposa y yo empezamos a buscar iglesia. Pasamos como por 2 o 3 iglesias, pero no sentíamos que era el hogar, no sentíamos que era donde realmente íbamos a estar. Y recuerdo que llego a una iglesia, y cuando llego a esa iglesia que yo entro, Dios me dice: esta es la casa, esta es la iglesia que yo te hablé en el 2019, que yo tenía para ti, que yo te entregaba. Esta va a ser el lugar donde yo voy a edificar, este es el lugar donde yo voy a usarte. Y eso impacta mi vida. Yo digo: Padre, pero aquí había un pastor, había un orden, había una estructura. Y yo se lo comento a mi esposa, gracias a Dios por la sierva, ella solamente oraba y muchas veces no entendía estas cosas. Y ahí estamos como un mes, nos estamos congregando con este pastor, con estas personas. Y Dios un día me habla a mi vida y me dice: te voy a mover de este lugar, al igual que hice con David. Voy a hacer contigo, te voy a mover de este sitio porque tu vida corre peligro aquí.
tu vida corre peligro aquí, estaban pasando ciertos sucesos, estaban aconteciendo ciertas cosas en ese lugar. Y yo le digo a mi esposa, Dios habló, yo me voy a mover de aquí. Nos salimos del templo y vamos hacia la casa. Nos pasamos casi 4 meses en la casa, 4 meses en un apartamento que teníamos rentado en aquel entonces, en aquel momento. Ahí orábamos, ahí buscábamos de Dios. Pero yo sabía que algo Dios iba a hacer. Yo sabía que Dios algo iba a hacer y Dios me habló que ese era el lugar, que esa era la iglesia. A mí solamente me tocaba confiar, creer en Él y mantenerme en oración. Y a lo largo de un buen tiempo se comunica conmigo el pastor americano de ese lugar. Y él me llama y me dice, buenas, pastor Alberto. Digo, buenas. Dice, quiero reunirme con usted. Pero lo que él no sabía es que ya yo había comenzado en mi apartamento a dar servicio. Ya en mi apartamento ya había comenzado a dar culto todos los domingos. Y yo cada domingo le decía a los hermanos de ahí, de la congregación que estábamos comenzando, le decía, ya tenemos una iglesia, el templo se encuentra ubicado en tal lugar, esta es la dirección, Dios mediante en unos meses pues vamos a empezar a congregarnos ahí. Y recuerdo que cuando terminaba este servicio dominical de los domingos, mi esposa se me acercaba y me decía, oye, no le digas eso a los hermanos, porque ahí realmente hay otras personas, ¿cómo tú le vas a hablar esto? Pero yo sabía que Dios me había hablado, yo tenía la fe, la convicción de lo que Dios me había dicho, que ese era el lugar, y yo sabía que Él algo iba a hacer. Y recuerdo que me llama este pastor y me dice, mira, quiero reunirme con usted. Yo ni siquiera sabía para qué. Cuando voy y me reúno con él, me dice, acá el otro pastor que hubo, pues lo tuvimos que mover por situaciones que pasaron y ya él no está sirviendo, y la iglesia hispana acá pues quedó en cero. Quedó un grupo, pero no hay quien dirija este pequeño rebaño. Me gustaría saber si usted está dispuesto a llevar este rebaño. Y eso fue una palabra que vino a mi vida como diciendo, Jehová, realmente tú hablaste y tú confirmaste. Ahí empezamos la congregación que teníamos pues desde el apartamento. Empezamos ahí, prácticamente no llegábamos a 20 hermanos. Y nada, para la gloria y honra de Dios, ya somos una gran iglesia. Ya somos una iglesia donde tenemos un cuerpo de líderes, tenemos ministerio. Somos una iglesia que estamos trabajando con la comunidad. Somos una iglesia que queremos llegar a las prisiones, queremos llegar a los hospitales, queremos llegar a las calles llevando esas palabras santas. Entonces esa es parte del testimonio, esa es parte de las cosas que me acontecieron para llegar hasta hoy. Wow, pastor, es muy impresionante su testimonio. Sabemos que cuando hay propósito, todos pasaremos por un proceso muy difícil, pero para Dios nada es imposible, ¿verdad? Amén. Pastor, ¿cómo ha visto a Dios actuar en su vida y en la vida de la congregación? Dios te bendiga. Fíjate que es una pregunta buena. ¿Cómo he visto a Dios actuar en mi vida? Pues realmente Jesús lo cambió todo. Jesús cambió todo. Jesús cambió mi visión de ver las cosas. Jesús cambió mis planes. Jesús obró en mi vida, obró en mi matrimonio, obró en mi familia. Obró de una manera sobrenatural que nunca pensé, nunca esperé. He visto a Dios que las cosas que pues parecen imposibles para nosotros los hombres, lo ha hecho posible en mi vida, en mi ministerio, en mi hogar, en este llamado que me entregó en mis manos. Realmente Él tuvo que hacerme nuevo, Él tuvo que romper, así como habla la palabra del alfarero y la vasija. Yo me siento así, siento que Él tuvo que obrar así, tuvo que obrar como la vasija. Yo vasija, Él alfarero. Tuvo que romper totalmente toda esa vasija vieja, dañada, llena de grietas, y comenzar en una vasija nueva. Y es lo que hemos logrado hasta hoy. Lo he visto en mi familia, lo he visto en mis hijos, lo he visto en mi hogar, lo he visto en todo lo que he desempeñado para Él. He visto su mano, he visto su respaldo. Y en la iglesia realmente hemos visto que Dios está trayendo personas atadas al alcoholismo, personas atadas a las drogas, y han llegado a ese lugar con atadura, y realmente Jesús ha hecho una transformación. Dios ha hecho una transformación en esas vidas. Tenemos personas que han llegado con enfermedades terminales como cáncer, y Dios se ha glorificado, y gloria a Dios, hoy esas personas pues se encuentran con nosotros. ¿Qué milagro usted ha visto en la congregación? Amén. Bueno, son muchos. Realmente son muchos los testimonios a dar, pero hubo uno específico que impactó mi vida en lo personal, y fue una hermana. Esta hermana llegó con cáncer terminal,
Incluso ella llegó sin cabellera, sin pelo en su cabeza. Y recuerdo que ella pasó al altar ese domingo, esa escuela dominical, y le dijimos, si tú crees en nuestro Cristo, en el Cristo que predicamos, un Cristo vivo, un Cristo que aún hace milagros, un Cristo que es el médico por excelencia, si tú crees que Él hoy te puede sanar, si tú lo crees, yo sé que Él hoy lo hace. Y realmente te decía que es un testimonio que me impactó porque ella tenía un dictamen médico y esta hermana, oramos ese día, cayó la presencia de Dios sobre su vida, la logramos bautizar y para gloria y honra de Dios pues desapareció toda célula de cáncer de ella. Hoy esa hermana pues está haciendo su vida, esa hermana hoy sirve en la casa. Entonces este fue uno de los tantos testimonios que realmente impactaron mi vida, como Dios se glorificó en una persona que llegó con una enfermedad terminal como esta hermana que le estoy testificando ahora. Amén. Sabemos que Dios, nuestro Dios, es un Dios de milagro. Pastor, sabemos también que somos personas imperfectas y que el único que es perfecto es nuestro Señor. Amén. Por eso le tengo esta pregunta y me gustaría que usted me la conteste con toda su sinceridad. ¿Qué lecciones ha aprendido de sus errores o fracasos para llegar al ministerio? Bueno, una de las lecciones principales que yo pues he aprendido es que el cristiano o el pastor, el ministro de Dios, tiene que estar en total dependencia, en oración, en búsqueda de Dios. Porque cuando tú no creas total dependencia de Dios, pues tú te desenfocas, tu vida se desenfoca y es como que no puedes discernir y ver lo que Dios quiere hacer con tu vida. Nosotros los ministros, los líderes de Dios, pues llega un momento de agotamiento físico, producto a tantas cargas, producto a tanta responsabilidad que debemos llevar en el ministerio, que es como el de ser pastor. Y sé que los pastores o el pastor que me escucha o ministro de Dios que esté escuchando y vea este video va a entender eso, la responsabilidad tan grande que Dios pone en nosotros. Y esos son los momentos cuando más tenemos que buscar de Dios, son los momentos donde más tenemos que pedir fortaleza, tenemos que mantenernos en oración, porque el enemigo es muy astuto y él aprovecha esos momentos de nosotros de carga, él aprovecha esos momentos para entonces entrar y querer destruir la obra de Dios. Y una de las cosas que he aprendido, como siempre exhorto, es la comunión y la oración. Pastor, ¿cómo planea usted involucrar a la comunidad en el ministerio de la iglesia? Iglesia Avivamiento Mundial Pacto con Jesús, pues estamos haciendo un trabajo con la comunidad, queremos hacer un día de la familia, que este día de la familia va a ser un día donde está llegando toda esta familia del alrededor de la iglesia y ahí pues vamos a estarle brindando alimentos gratis, juegos gratis, vamos a estarle brindando oración por su familia. Ese va a ser un día donde estas personas que quizás no son cristianas o son cristianas van a poder llevar a sus hijos y van a ver una serie de eventos para los niños donde ahí mismo se va a hacer un canal y un gancho para poder llegar a esta familia, llegar a estos padres. También vamos a estar trabajando con el Ministerio de Capellanía. El Ministerio de Capellanía es un ministerio que trabaja con las prisiones, trabaja con los hospitales, trabaja con los drogadictos de alrededor de la comunidad, trabaja con los alcohólicos y hemos preparado pues un combo grande que queremos estar saliendo a evangelizar a las calles. Hemos preparado un equipo de hermanos y hermanas valientes donde vamos a estar saliendo en grupo a evangelizar la zona, donde vamos a estar llevando ese mensaje de salvación, vamos a estar llevando tratados, vamos a estar también diciéndole en las diferentes plataformas que nos encontramos, vamos a estarle hablando que realmente pues que Cristo es nuestro Salvador, que todavía hay respuesta y solución para su vida y queremos hacer un trabajo bien largo con la población acá en Louisville, Kentucky como iglesia que somos hispanos. Ha sido un agradable momento, ha sido de gran bendición conocerle a usted y conocer a su congregación y la meta que tiene con toda y cada una de estas personas que van a estar pasando por esta página a conocer un poco más de usted y de su iglesia. Bueno, y le vamos a dejar los links de nuestra página web, nuestro canal de YouTube, nuestra página en Facebook y tenemos una página también en TikTok, pero también nos encontramos localizados en el estado de Louisville, Kentucky. Nos encontramos en el 3309 Liz Lane 40216. Ahí nos encontramos, tenemos escuela dominical todos los domingos, 2:30 de la tarde. Ahí vamos a estar esperando por usted, por su familia. No importa de qué nacionalidad sea, no importa de qué lugar venga, va a encontrar una familia, les vamos a estar brindando un hogar. Y nada, Dios me les bendiga mucho, Dios me les bendiga mucho a cada persona que dedicó pues un breve tiempo para ver estos testimonios
y lo que es la visión y el trabajo que estamos haciendo como iglesia de Cristo acá en el estado de Louisville, Kentucky. Que Dios me les bendiga mucho. Dios bendiga a cada hermano y hermana que se conectan con nosotros a través de nuestra página de YouTube en el canal Pacto con Jesús TV. No olviden suscribirse. También quiero invitarlos a que pasen por nuestra web en el www.iglesiaavivamientomundial pactoconjesús.com. Dios los bendiga.